Buenas noches, colegas. Hoy la espera fue unos minutos más. En un minuto continuamos con la lectura. Buenas noches, colegas. Continuamos con la lectura del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, que es el Decreto Supremo 024-2016-EM, con su modificatoria, el Decreto Supremo 023-2017, y actualmente la última modificatoria, que es el Decreto Supremo 034-2023-EM, la cual se realizó en diciembre del 2023. El día de ayer leímos hasta artículo 261. Hoy continuamos con capítulo 2, estándares de las operaciones mineras a cielo abierto. Subcapítulo 1, alcances. Artículo 262, ¿qué nos dice? En las etapas de exploración y explotación, incluyendo la preparación y desarrollo de la mina, los titulares de actividad minera deben cumplir con... ¿Con qué deben cumplir? A. El diseño de acuerdo con las características geomecánicas del depósito, considerando altura y talud de bancos, gradientes y ancho de rampas, talud de operación y talud final del tajo, ancho mínimo de bermas de seguridad, ubicación y diseño de botaderos y pilas de mineral, condiciones de tránsito de equipos y trabajadores. B. Que en las vías principales, ya sea rampas, accesos o zigzag, las gradientes no sean mayores al 12%. C. Construir rampas o vías amplias de no menos 3 veces el ancho del vehículo más grande de la mina en vías de doble sentido y no menos de 2 veces el ancho en vías de un solo sentido. Si la evaluación de mecánica de rocas determina terrenos incompetentes, el titular de actividad minera debe construir vías del ancho de la maquinaria más grande de la mina, más 20% de espacio para la cuneta. D. Disponer de bermas de seguridad para dar pase a la maquinaria o vehículos que circulen en sentido contrario, manteniendo el sector señalizado con material reflexivo de alta intensidad cuando el uso de vía es permanente. E. Construir el muro de seguridad, el que no debe ser menor a 3/4 partes de la altura de la llanta más grande de los vehículos que circulan por los caminos, rampas y o zigzag lateralmente libres. F. Que las carreteras se mantengan permanentemente regadas y las cunetas limpias. G. Señalizar las vías de circulación con material reflexivo de alta intensidad, especialmente en las curvas. H. Construir carreteras de alivio o rampas de emergencia en las vías principales existentes, accesos y zigzags, con gradientes positivas, como producto de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Estas carreteras de alivio ayudan a la reducción de la velocidad de la maquinaria para controlarla hasta detenerla en una situación de emergencia. Esto ha sido modificado en el Decreto Supremo 023-2017. Artículo 263. Corresponde al titular de actividad minera realizar estudios sobre la geología, geomecánica, hidrología, hidrogeología y mecánica de rocas y suelos, a fin de mantener seguras y operativas las labores mineras y las instalaciones auxiliares tales como subestaciones eléctricas, estaciones de bombeo, talleres de superficie,
polvorines, bodegas, taludes, altos, botaderos y otros. Artículo 264. Buenas noches, colegas. Para los que se están uniendo, estamos leyendo el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Artículo 264. La pendiente general del Tajo será establecida bajo condiciones pseudoestáticas, asumiendo las máximas aceleraciones sísmicas y lluvias para un periodo de retorno de 100 años. Artículo 265. Si la explotación a cielo abierto se realizara en las proximidades de labores subterráneas, se dispondrá de los planos actualizados para ubicar dichas labores y adoptar las medidas de seguridad pertinentes. Artículo 266. Tanto para la operación en mina subterránea como en tajo abierto, los botaderos de desmontes y de suelo orgánico superficial, que es el topsoil, se operarán de acuerdo a lo aprobado por la Dirección General de Minería o Gobierno Regional según corresponda. Colegas, recuerden que pueden apoyar a lograr el objetivo mientras continuamos leyendo. Subcapítulo 2. Perforación y voladura. Artículo 267. ¿Qué nos dice este artículo? En operaciones mineras a cielo abierto, para la ejecución de perforación y voladura, se tendrá en consideración lo siguiente. A. El carguío de taladros podrá hacerse tanto de día como de noche, mientras que el amarrado y el disparo solo podrá realizarse durante el día. El disparo será hecho a una misma hora y de preferencia al final de la guardia, siempre que dicho disparo sea de día, teniendo especial cuidado de comprobar que los trabajadores hayan sido evacuados fuera del área de disparo en un radio de seguridad de 500 metros. B. Se indicará la hora y el lugar del disparo en carteles debidamente ubicados para conocimiento de la supervisión y trabajadores. Esta obligación podrá ser complementada con otros sistemas de comunicación. Letra C. En caso de presentarse circunstancias climáticas tales como tormenta eléctrica, neblina, nevada, lluvia y otros, el titular de actividad minera deberá programar el horario de carguío y actuar de acuerdo a los procedimientos específicos que hayan sido establecidos para estos casos. D. El ingeniero supervisor de operaciones procederá a entregar la mina al responsable de la voladura con las líneas eléctricas desenergizadas, la maquinaria en lugares preestablecidos y los trabajadores evacuados a lugares seguros. E. Antes de la ejecución del disparo, se emitirá señales preventivas por 10 minutos, con todas las sirenas activadas en forma continua hasta su finalización. Sus sonidos deben tener un alcance no menor de 500 metros. Esta obligación podrá ser complementada con otros sistemas de comunicación. F. El ingeniero supervisor y los encargados de la voladura verificarán por última vez que toda área haya sido evacuada, haciendo un recorrido final por la zona de los equipos e instalaciones cercanas al área de disparo. G. Previo a la señal establecida y con la autorización del caso, se procederá al encendido del disparo ordenando el toque continuo de las sirenas. Cuando haya pasado el peligro después de la voladura, se verificará que hayan detonado en su totalidad todos los taladros, para después reabrir nuevamente el tránsito y proceder al recojo de los vigías. Siempre recuérdense de verificar que se hayan detonado todos los taladros. H. Se verificará nuevamente el estado de los cables eléctricos, postes, aisladores y equipos para ordenar la reconexión de la energía eléctrica al tajo, siempre que estuviesen en buen estado y que el disparo no los haya afectado. I. Cuando los disparos se realicen en lugares próximos a edificios o propiedades, el jefe de perforación y voladura diseñará las mallas de perforación, profundidad del taladro y cálculo de carga, debiendo utilizar sistemas de voladura controlada, de modo que el efecto de los disparos no cause daño a dichas edificaciones cercanas. J.
Se establecerá un procedimiento escrito de trabajo seguro, un PETS, de inspección a las labores antes y después del disparo. El artículo 268 ha sido modificado en el Decreto Supremo 034/2023. Entonces, procedemos a leer la corrección del 268. Aquí lo tenemos. La corrección del artículo 268 en el Decreto Supremo 034 nos dice: el titular de actividad minera está obligado a monitorear las vibraciones de acuerdo a su estándar resultantes de la voladura para tomar las medidas correctivas de ser necesario. Ahora continuamos con el reglamento. Artículo 269. ¿Qué nos dice? En función de las necesidades operativas, en salvaguarda de la salud de los trabajadores y en resguardo de los riesgos que pueda ocasionarse a los pobladores del entorno, es obligación del titular de actividad minera fijar sus horarios de disparo. Artículo 270. La reglamentación interna sobre voladura deberá considerar los criterios de disparo primario como voladura principal y disparo secundario como utilizadores en cachorreos, calambucos, desquinches, plastas y eliminación de tiros cortados. Sí, colega José, estamos leyendo el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y tenemos en cuenta los artículos que han sido actualizados, se leen con la actualización. O sea, están marcados aquí en mi reglamento cuáles artículos se han actualizado y esos lo leemos de la manera actualizada. Continuamos con la lectura, colegas. Subcapítulo 3. Uso de equipos. Artículo 271. Para el uso de equipos en minería a cielo abierto se tiene en cuenta lo siguiente. A. Elaborar programas de inspección y mantenimiento para los equipos de perforación, carguío, transporte y equipo auxiliar. Sí, estimado José, solo lectura. Y recuerden que todo lo que leemos queda grabado. Gracias, colega David, por la donación. Gracias, colegas. Ayuden a llegar al objetivo. Un saludo, colega David. Recuerden que todo lo que leemos queda grabado en el canal de YouTube y si no han estado desde el inicio, ahí pueden encontrar la grabación de la lectura. Continuamos. A. Elaborar programas de inspecciones y mantenimiento para los equipos de perforación, carguío, transporte y equipo auxiliar. B. La inspección de los cables de suspensión de las palas, incluso de las uniones, debe hacerse por lo menos una vez por mes. El cable debe estar firmemente asegurado al tambor y en todo momento debe haber por lo menos 3 vueltas enteras. C. Antes de proceder al trabajo de mantenimiento o reparaciones, se debe asegurar que el equipo móvil se encuentre en posición correcta y segura, donde no corra peligro de ser alcanzado por desprendimiento de rocas o su deslizamiento por pendiente. D. ¿Qué nos dice la letra D? Para poner en operación una pala eléctrica u otro equipo impulsado por energía eléctrica, la conexión a tierra debe estar en óptimas condiciones de uso. Diariamente se inspecciona la existencia de la posibilidad de la ocurrencia de cortocircuito y los accesorios del sistema de conexión a tierra. Las partes eléctricas de las palas mecánicas, incluso los cables de arrastre, son inspeccionados por un electricista capacitado y autorizado. E. El personal, al manipular los cables de arrastre, debe usar guantes de jeve dieléctricos o ganchos con aislantes. F. Donde los cables cruzan vías de tránsito de vehículos, se debe emplear puentes o protectores a nivel de superficie. G. Para realizar movimientos de pala y cargadores frontales dentro del tajo, el operador debe emplear el siguiente código de señales auditivas utilizando el claxon de su maquinaria. ¿Cuál es el código? Aquí nos dice 1. Un toque corto de la maquinaria significa
Un toque de claxon significa avanzar. 2 toques cortos de claxon significa retroceder. Un toque largo de claxon significa parada de emergencia. H. Para el traslado de palas por rampas se debe disponer del equipo auxiliar necesario. Para este trabajo se evita mojar la rampa. La pala y los cargadores frontales en una rampa se estacionan orientados hacia la pared en el sentido de bajada de la rampa. Y, para el uso nocturno de los equipos, se debe instalar iluminación necesaria. J. Interrumpir la alimentación de energía a las líneas de 440 voltios o más cuando los equipos de perforación, palas mecánicas o cualquier equipo con estructura alta tengan necesidad de pasar por debajo de dichas líneas y hasta que tengan el espacio libre requerido por los estándares en función de dicho voltaje. Este artículo ha sido modificado en el Decreto Supremo 023/2017. Muchas gracias por su apoyo, colega. Veo que están dando corazoncito y lo están compartiendo. Artículo 272. Los equipos móviles que circulen dentro de las áreas de operaciones, como camiones, volquetes, motoniveladores, tractores, cargadores frontales, camiones regadores, palas eléctricas, retroexcavadoras, entre otros, serán operados solo por trabajadores autorizados. Los equipos móviles de transporte de personal y carga que salen del área de operaciones serán conducidos solo por trabajadores autorizados, debiendo contar con licencia de conducir correspondiente al tipo de equipo móvil que conducirán, otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Artículo 273. ¿Qué nos dice? Se elaborará programas para identificar, prevenir, controlar la fatiga y somnolencia entre los operadores de equipos. Las causas de estos factores de riesgo deben ser identificadas, evaluadas y controladas oportunamente. Capítulo 3. ¿De qué nos habla este capítulo? De la explotación de carbón. Artículo 274. La denominación de minas de carbón comprende las minas de carbón propiamente dichas y las de todo combustible mineral sólido, rigiendo para todas ellas las disposiciones del presente capítulo y de todo el presente reglamento en cuanto les sea aplicable. Además, tenemos A. Los métodos de minado no deben exponer a persona alguna a riesgos causados por anchos excesivos de los tajeos, cortes transversales y entradas o métodos de recuperación de pilares inadecuados. Las dimensiones de los pilares deben ser compatibles con el control efectivo del techo y los taludes. B. En las minas con alto contenido de materiales volátiles se debe contar con un trabajador experto dedicado a detectar y eliminar los riesgos en las labores, para controlar la adherencia del polvo de carbón al piso, paredes, techo y enmaderado de las labores, debe aplicarse polvo inerte y en caso llegar a adherirse, extraer el polvo de carbón acumulado con toda precaución en recipientes incombustibles. C. Los trabajos e instalaciones se deben planear de manera que se produzca la menor cantidad posible de polvo. En ningún caso se deberá permitir la acumulación de polvo en el piso, en el techo y en las paredes de las labores, en cantidades superiores a 30 gramos por metro cúbico. D. Se debe contar con trabajadores especializados y aparatos detectores evaluadores con el fin de verificar que las concentraciones de gases y polvos se encuentren por debajo de los límites de exposición ocupacional para agentes químicos. La supervisión de los trabajadores encargados de evaluar polvos y gases debe ser rigurosa y debe estar prohibido terminantemente su reemplazo, aunque sea momentáneamente, por personal ajeno a estas actividades. E. En casos de minas de alto contenido de materias volátiles, se cuidará
D. Espolvorear las labores con roca pulverizada capaz de pasar la malla número 60. C. Usará el polvo de roca con contenido de sílice libre, inferior al 5%. En casos excepcionales, puede emplearse polvo contenido hasta 15% de sílice libre. El objetivo es producir un mínimo de 65% de incombustible. Esta cifra debe aumentar en 1% por cada 0.1% de metano en el ambiente. Es como que una relación. ¿Qué nos dice la letra F? Es obligatorio el uso de lámparas eléctricas. Solo en casos excepcionales pueden usarse lámparas de seguridad de combustible líquido. En tales casos, el modelo a emplearse es determinado por el titular de actividad minera. Se prohíbe terminantemente que los trabajadores lleven dichas lámparas a sus hogares. G. Cualquier trabajador de la mina cuya lámpara de seguridad para alumbrado sufra algún desperfecto está obligado a apagarla inmediatamente y dar cuenta de tal situación al supervisor respectivo. Lo dispuesto en el párrafo anterior también rige para las lámparas grisumétricas. H. Las instalaciones estacionarias de alumbrado y los conductores de fuerza eléctrica deben estar completamente aislados y protegidos para evitar la formación de chispas y cortocircuitos. I. Queda prohibida la introducción a la mina de fósforos u otras sustancias que puedan constituir fuente de ignición involuntaria o deliberada. J. Está prohibido el uso de locomotoras de tróley o cualquier otra maquinaria eléctrica susceptible de producir chispas o cortocircuito. K. Está prohibido el uso de motores de explosión en las labores subterráneas, salvo los motores con características adecuadas para esta clase de labores. L. En el uso de explosivos se considera lo siguiente. 1. Emplear explosivos, agentes de voladura, detonadores o cualquier otro dispositivo o material relacionado a la voladura para efectuar los disparos, que se harán cuando se tenga la certeza de que la concentración de metano está por debajo del límite de exposición ocupacional para agentes químicos establecido y que el peligro potencial de explosión por polvo de carbón ha sido neutralizado. 2. No emplear más de medio kilogramo de explosivo de seguridad para cada taladro de 5 pies. El taco con que se rellena el último tramo de los taladros debe ser de material incombustible, no debiendo usarse de manera alguna polvo de carbón. 3. No iniciar voladuras empleando guía de seguridad. Debe utilizarse espoletas eléctricas con detonadores adecuados. 4. Tomar todas las precauciones para poner a todos los trabajadores fuera del alcance de posibles incendios, explosiones o gases causados por los disparos. Después de cada disparo, es obligatorio efectuar evaluaciones de la calidad del aire en la zona de disparo para determinar las concentraciones de gases peligrosos. Se evaluará además la presencia de polvo en el ambiente, techo, paredes, piso y enmaderados, tomándose las precauciones del caso, anotándose todas las operaciones en un libro de registro especial y en los planos de avance diario. M. El titular de actividad minera tiene la obligación de proveer a los trabajadores que ingresen a la mina de carbón respiradores autorrescatadores para la protección contra gases de monóxido de carbono. Estos respiradores deben estar fabricados para una protección mínima de 30 minutos. Este artículo ha sido modificado en el Decreto Supremo 023/2017. Tenemos capítulo 4, explotación en placeres. Artículo 275. Para la explotación de placeres aluviales, de terrazas altas y morrénicas, semiconsolidados a consolidados, se aplicarán las normas para la explotación a cielo abierto,
contenidas en el subcapítulo 1 del capítulo 2 del presente título. Buenas noches, colegas. Artículo 276. En las tolvas y canales prefabricados donde se beneficia el mineral, las carretillas, cargadores frontales y o retroexcavadoras deben cumplir con las normas de seguridad expuestas en el rubro de explotación a cielo abierto, contenidas en el subcapítulo 1 del capítulo 2 del presente título. Tenemos el capítulo 5, acceso a vías de escape. A ver, vamos a verificar cuánto tenemos aquí. Bueno, leemos todo el capítulo 5 y mañana continuamos con el otro capítulo. ¿Dónde puedes comprar el reglamento? Esto, colega, yo lo adquirí en un Conamín, pero tengo una publicación fijada en el perfil, si entras luego al perfil, y vi unas páginas en internet donde lo venden así en miniatura. En una página está 32 soles, en otra página está 23, así que te invito a ver la publicación para que lo busques ahí en esas páginas de internet que te menciono, y pues ahí podrías adquirirlo. Bueno, yo lo adquirí en un Conamín, pero he visto que lo venden en esas páginas. Está fijado en el perfil, si deseas ahí buscarlo. Con gusto, colega. Continuamos. El capítulo 5, accesos y vías de escape. Artículo 277. En las bocaminas, piques, chimeneas e inclinados de minas subterráneas y en operaciones a cielo abierto, se debe observar las siguientes condiciones de seguridad en lo que corresponda. A. Los caminos peatonales exteriores que conduzcan a la labor minera deberán ser amplios y seguros, con gradientes menores a 20. B. Toda mina subterránea debe tener por lo menos 2 vías de acceso a la superficie, separadas entre sí como mínimo 30 metros o comunicadas a una mina vecina. Estas vías deberán mantenerse en buen estado y debidamente señalizadas. Para ser utilizadas como escape en casos de emergencia, se exceptúa de esta condición lo siguiente: los pozos y socavones en proceso de comunicación, labores hechas con fines de exploración o desarrollo, y las minas que tengan sus trabajos a menos de 50 metros de profundidad, cuya extensión horizontal sea menor a 200 metros alrededor del pozo de acceso. C. Estar protegidos con puertas con sus respectivos candados, barandas, parrillas, entre otros, para evitar la caída de trabajadores o materiales. D. En caso de que la labor minera estuviera paralizada temporal o definitivamente, deberá estar clausurada con tapones y otros que impidan el ingreso de personas. E. Los inclinados con pendiente superior al 25% tendrán su suelo tallado en escalones y se instalará pasamanos para facilitar el tránsito del trabajador. F. Cuando entre 2 o más minas subterráneas exista una labor de comunicación que fue hecha de mutuo acuerdo entre los titulares de actividad minera, no se podrá sellar o clausurar esa labor sino con el consentimiento de ambos. Muchas gracias, colega David, por la rosa. Gracias, colegas, por su apoyo. Recuerden que pueden ayudar a lograr el objetivo. Gracias, colegas. Continuamos leyendo. G. Los pasos a nivel, caminos peatonales elevados, rampas elevadas y gradas deben ser construidos sólidamente con barandas apropiadas y conservadas en buenas condiciones. Se colocará rodapiés cuando sea necesario. H. En los caminos peatonales donde se requiera que trabajadores caminen a lo largo de fajas elevadoras, se construirá barandas de seguridad apropiadas. Los caminos peatonales inclinados deben ser de tipo antideslizante. I. La luz vertical encima de los pasos de escalera debe tener un mínimo de 2.10 metros, o en su defecto se ubicarán letreros de advertencia o dispositivos similares para indicar una luz vertical inadecuada. J. Se construirá pasos a nivel donde sea necesario cruzar fajas transportadoras. Las fajas en movimiento solo deben cruzarse en los puntos designados.
Bueno, colegas, gracias por su tiempo. Hemos llegado hasta el capítulo 6, explosivos. Esto ya lo continuamos leyendo el día de mañana. Recuerden que nos conectamos a las 10:30 de la noche y que toda la lectura queda grabada en el canal de YouTube, que está en el perfil. Invito a ir al canal de YouTube. Así que nos encontramos mañana a las 10:30 para continuar con la lectura. Hasta mañana, colegas.